Aleluya. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor porque creemos que Él va a derramar hoy Amén. una bendición. Más. Amén. Dice, Amén. mirad cuán bueno y delicioso es habitar Ante los los hermanos hermanos juntos en armonía. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Pero yo quería empezar con unas palabras que siempre tocan mi corazón. Unas palabras en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Es una frase como para que pongan toda la atención. Oye Israel, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor uno es. Nuestro Dios uno es. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Señor, Adonai. Es como decir, Shema Israel, Adonai Eloheinu. El Señor uno es. Y como decir, en realidad el Señor uno es. Nuestro Dios uno es. Hay un solo Dios. Y los judíos nos acusan a nosotros de idólatras. Porque dicen que nosotros adoramos no solamente a Dios, sino que adoramos también a un hombre, a Jesús. Y los cristianos a veces tratan de predicar a los judíos para que vean en Jesús al Mesías de Israel, para que lo vean como Dios, y no se les da. ¿Por qué? Porque a un judío no se le puede empezar a predicar a partir del Nuevo Testamento. Los judíos lo que ellos tienen como autoridad es la Tanaj, es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay profecías escondidas, por ejemplo, acerca de Jesús. Y el cristiano que le va a predicar a un hebreo necesita conocer bien la Tanaj, necesita conocer bien el Antiguo Testamento. Y un hebreo desde que es bien pequeñito, así como el niño de Kenia, ¿qué edad tiene él? 2 años. Un judío desde bien pequeñito empieza a estudiar la Tanaj. A los 5 años, los niños judíos conocen muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, para predicarle a un judío, uno no debe partir a partir de Jesús. Porque voy a decir, pero ustedes adoran. He visto entrevistas en internet o personas cristianas hablándole de una manera fallida a los judíos. Porque entonces los judíos le citan el Antiguo Testamento, el cristiano no conoce bien el Antiguo Testamento y se tiene que quedar callado. Y todo el Antiguo Testamento habla de que hay un solo Dios. Dios se escogió un pueblo para que lo anunciara a Él, para que lo diera a conocer. Hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, con su poder, con su sabiduría, con su potencia, con su omnisciencia. Hay un Dios creador de todas las cosas, de todo lo que existe, de lo que está en los cielos, en la tierra, en los mares y aún en las profundidades de la tierra. Porque la ajena de fuego, el infierno, fue creado también para aquellos que se rebelan con la mentira, detienen la verdad, la justicia de la verdad que se ha revelado desde los cielos. Y quiero hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero quiero ahora concentrarme en que hay un solo Dios, vivo y verdadero, al cual adoramos y al cual debemos adorar. Aún dentro de la cristiandad hay a veces confusión acerca de ese Dios. ¿Qué cosa es Dios? ¿Quién es Dios? Y de qué manera Él se ha manifestado y se manifiesta a nosotros los hombres. Porque hay muchas teorías en el mundo acerca de Dios. Y la persona, el ser humano, como fue creado en su espíritu con una necesidad de Dios, el hombre
que se ha desviado de su camino, y eso es lo que es un pecador, ha nacido muerto espiritualmente, ha buscado cosas para poner en lugar del Dios verdadero, del Dios que nos dio la vida. Entonces, el Dios estableció cuál es la adoración que se le debe dar. Nosotros no somos quienes creamos la adoración a Dios, sino que Dios estableció cómo es que el hombre debe adorarlo. Y algunos dicen, bueno, pero yo tengo normas morales muy grandes, muy elevadas, yo no le hago mal a nadie. El problema principal con la raza humana es la relación que tiene con Dios. Pero yo hoy no quiero hablar del hombre, yo quiero hablar de Dios. Porque la mayoría del tiempo nos pasamos hablando acerca de nosotros mismos y acerca de nosotros. Pero yo quisiera hablar de Dios. Cuando estaba la alabanza andando y estaba una alabanza centrada en Dios, que decía que grande es Él, en 2 o 3 signos noté eso, yo pensaba en la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en un tiempo donde la gente dice incluso que Dios creó el mundo, hay algunos que dicen sí, Dios creó el mundo, pero después lo dejó. Y el mundo se ríe por lo que el hombre haga, sea bueno o malo, porque Dios solamente nos creó, pero se fue y nos dejó a nosotros, lo cual es algo equivocado. Yo le quiero hablar de ese Dios puro, santo. A ver si uno pudiera pensar en algo totalmente limpio, en algo totalmente puro, en algo totalmente sin mancha, en algo totalmente benévolo, bueno, bondadoso, como se decía aquí durante el tiempo de la alabanza y en las oraciones de las hermanas. Cuando uno puede pensar en algo tan puro, tan limpio, tan bueno, nuestra mente humana no puede comprender eso. Podemos comprender en parte, pero no totalmente. Y esas palabras, Shema Israel, Adonai Eloheinu, hablan como para un recordatorio. No olvides que tu Dios uno es. Yo quiero hablar de ese Dios hoy, del Dios, el único Dios que existe. El único Dios que existe. Miren, una cosa que les recomendaría mucho a todos mis hermanos y hermanas es usar las palabras de la Biblia. No desviarnos usando palabras nuestras. Las palabras nuestras confunden al oyente. A veces no han oído que hay discursos acerca de la Trinidad y existe la Trinidad y qué cosa es la Trinidad y quiénes son los seguidores de Montalbán y quiénes son esto y quiénes son lo otro. Y echamos a perder el oído de los oyentes. Nosotros debemos hablar lo que dice la Escritura. Hay un solo Dios que es muy complejo, muy complejo, que con nuestra mente finita no lo puede comprender eternamente, porque Él es infinito. Y ese Dios que siempre existió, que nunca nadie lo creó, que tiene ciertos atributos, se ha querido Él, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. Él en diferentes momentos se ha manifestado a nosotros los hombres de diferentes maneras. Se nos ha manifestado para que el hombre pueda conocer algo acerca de Dios. Y yo quiero partir hoy a partir de un versículo que casi siempre se nos los usan para ese pasaje de la Escritura, casi siempre se usa para hablar acerca de la fe de un hombre. Pero yo quiero a partir de esta Escritura hablarles acerca de Dios. Ese Génesis 18. El que lo tenga así de rapidito lo puede ver. El que no, como tenemos no mucho tiempo, pues lo que hago es que yo lo leo. Pero dice, Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Después, ¿cuándo después? Recordemos que Abraham
fue el primer judío que había sido circuncidado. Dios mandó a Abraham circuncidarse. Y 3 días después el Señor se le apareció, Dios se le apareció. Aunque nosotros sabemos que Dios es Señor de todas las cosas, yo quisiera hoy usar mucho más la palabra Dios que Señor. Y después van a ver por qué. Dice, después le apareció Jehová, o Yahweh, en el encinar de Mamre, estando él, ¿quién? Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién dice que se le apareció? A Abraham. Jehová. Dice ahí, Yahweh. Yo quisiera decir, antes de continuar, cuando en Génesis 1 se habla acerca de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se habla de Elohim, que es la palabra para Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo, esa palabra está en plural. Elohim está en plural. Y cuando dice que Dios creó, dice, creó Dios los cielos y la tierra, y se empieza a decir cómo fue que lo creó. Pero después dice, al final del capítulo 1 de Génesis y principio también del 2, dice, creó Dios, dice, hagamos al hombre, dijo, hagamos. ¿Se fijan? Que también está en plural, habla en plural. Y sin embargo es un solo Dios. Y quiero que lo que más nos metamos en la cabeza es que es un solo Dios. Un solo Dios. Después le apareció Jehová, o sea, Yahweh, en el encinar de Mamre. Siempre me gusta pronunciarlo más cercano al hebreo, porque siempre hay quienes están con algunas discusiones técnicas, que no me voy a meter ahora en eso. Estando él sentado a la puerta, lo que quiero decir que cuando decimos Jehová, Yahweh, es la misma persona pronunciado de diferentes maneras. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. ¿Cuántos habían? 3. Estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Acuérdense que en la escritura los judíos, miren, un occidental puede estar equivocado. Un occidental, yo he visto en algunas iglesias que se postran delante de los hombres, que en algunas iglesias se postran delante de un apóstol, delante de un súper ungido y se postran. Eso no lo permitió ninguno de los siervos que vemos en la Biblia. Los judíos sabían bien que hay un solo Dios. Y dice, Dios hablando a Israel, dice, no tendrá dioses ajenos delante de ti, ni te postrarás a ellos. Y cuando en algún momento algún hijo de Dios quiso arrodillarse delante de los ángeles, dijeron, no te arrodilles. Juan se fue a arrodillar allí en la revelación que tuvo y le dijo, no, que dice que somos consiervos. Somos consiervos, los ángeles y nosotros somos consiervos, somos siervos del Señor. Pero solamente esa adoración de postrarse y adorar se le da a Dios. Entonces, fíjense lo que hizo él. Cuando los vio, está en plural, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Se postró en tierra. ¿Y qué dijo? A ver, habían 3, ¿y por qué habla en singular? Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. A ver, ¿qué le dijo a Abraham? A Dios que se estaba presentando allí de una manera visible, pero eran 3. Dice que se postró y le dijo, Señor, te ruego que no pases.
¿Por qué no dijo señores? Dijo Señor. Dijo Señor, se postró y le dijo, le rogó, te ruego que no pases. No pases de aquí, entra. Que yo te voy, entra a mi casa. Miren, en la persona de Abraham se dan dos casos interesantes. Este aquí, cuando se le aparece Dios y dice que son tres. Y también cuando Abraham venía de la batalla de Kedorlaomer, de luchar contra los reyes, porque Abraham también era un hombre de guerra y les había vencido, y en el camino se le apareció una persona, que es también una teofanía, y después yo voy a explicar, que era Melquisedec. Eso se lo digo nada más para que lo tengan en mente. Pero me quiero seguir concentrando en este pasaje. Dice, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, fue el mandamiento que él dio, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Se mandó a buscar agua para que se lavaran los pies y se recostaran a la sombra de un árbol. Y traeré un bocado de pan. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis. O sea, después se pueden ir. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos, ¿cuántos dice que hablaron? Ellos. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas. O sea, fíjense que dice que había un corre. Él corrió, fue, Sara, prepara, y después él corrió y fue a la vaca a ordeñarla. Y tomó un becerro tierno y bueno, en este caso, y lo dio al criado. Era para matar el becerro. Y ese se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche. La leche era ahí, no venía en la tienda, era sacada de la vaca directo. Y el becerro que había preparado. Y lo puso delante de ellos. ¿Delante de quién? De ellos, plural nuevamente. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está? Nuevamente hablaron 3. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto... miren ahora, qué interesante. Oye esto. Y le dijeron, plural, ¿dónde está Sara tu mujer? En el versículo 9. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, ahora se usa singular, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo, o sea, deleite en tener un niño. Entonces, ¿qué pasa? Todos conocemos el relato bíblico acerca de que Dios, dice la Escritura, de que Dios mismo le prometió a Abraham un hijo. Sin embargo, son 3 los que están aquí presentes y le dan la noticia. Indistintamente, si se fijan en el pasaje, lo mismo usan singular que plural. Pero Dios sabía, Abraham sabía que estaba recibiendo a Dios mismo. Y dice, entonces Jehová, se fijan ahora como le llaman incluso por su nombre,
Primero dice que Jehová se le apareció. ¿En qué manera? 3 habían presente. Dios salió, Abraham salió corriendo a donde estaba Dios, manifestado en 3 que estaba allí, pero era Dios, era la presencia de Dios. Y después durante el diálogo se usa indistintamente ellos, ¿ve? Y también se usa indistintamente dijeron, dijo, dijeron, dijo. Y entonces Jehová, Yahweh, dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo, fue que negó. Ella pensaba que le iba a pasar algo malo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y miren ahora el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y bueno, conocen después la historia de Sodoma, cómo Dios les reveló a Abraham cómo Sodoma, donde vivía su sobrino, iba a ser destruida. Y ya lo que viene a continuación es todo el diálogo de él con Dios, diciendo: y tendrían misericordia si hubieran 50 justos, y tendrían misericordia, porque Abraham buscaba que se salvara a su sobrino y a su familia. Entonces, y bueno, la cantidad de justos que se podrían salvar, pero lamentablemente no habían allí muchos justos. Pero ¿qué quiero decir? Allí Dios se le manifestó a Abraham de una manera muy singular, como si fueran aparentemente 3 personas. No cualquiera hubiera podido distinguir que era Dios mismo que estaba visitándole. Y todos los judíos que conocen bien el Antiguo Testamento, que estudian la Tanaj, el Antiguo Testamento, que son judíos, dedicados, conocen las Escrituras y saben, por lo tanto, que hay un solo Dios, el solo Dios vivo y verdadero, al cual hemos sido llamados a servir, y Dios los escogió a ellos. Ahora, como ustedes ven, Dios está aquí, está presente, y yo les decía que Elohim es una palabra en el hebreo que es en plural, y que cuando al principio de la creación se dice, Dios hablando acerca de que va a crear al hombre, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y es un poco difícil para la mente humana entender que hay un solo Dios, pero que ese Dios que es todopoderoso, todo omnisciente, se puede manifestar en las maneras que Él se desee y se quiera manifestar, porque para eso Él es Dios. Él dice la Escritura, hablando de Dios, se habla en toda la Escritura del Antiguo Testamento, se hace mucho énfasis en el Padre. En el Antiguo Testamento, por sobre todas las cosas, se hace énfasis en el Padre. Los judíos adoran al Padre, y está claro, y debería estar claro, que los cristianos adoren también al Padre. Es el Padre la meta de adoración para nuestras vidas, y siempre en el futuro, cuando seamos totalmente redimidos, vamos a estar siempre delante de la presencia del Padre. Me quiero centrar en Él como el Padre. Ahora, es cierto que me encuentro con un problema a la hora de hablar del Padre. Muchas veces cuando estoy hablando acerca de Dios, me centro en la persona de Jesús como amigo, porque hay muchos que en su vida han tenido un padre terrenal abusivo, que no ha sabido reflejar la gloria de Dios. Aún los padres buenos, aún los padres
misericordiosos terrenales no pueden reflejar la gloria del Padre Celestial en toda su magnitud, porque hay una limitación, un abismo enorme entre un Padre terrenal y el Padre que es Dios. Miren, hay algo muy sublime escondido en la persona del Padre. Hay un aspecto de Dios como Padre que yo quisiera reflejar hoy. Primero, Dios, como le decía, es un Dios muy complejo que se manifiesta de muchas formas al hombre. Y una de las maneras que Dios tiene para manifestarse al hombre es Dios como Padre, Dios como Creador, Dios como Padre. Y todavía no quiero avanzar un poquito más. Hay otras formas de las que voy, si Dios me lo permite, hablar más adelante hoy durante la prédica. Pero Dios como Padre, porque ese es el origen. Cuando hablan el origen para nosotros, pero no me refiero a que Dios haya sido creado. Dios no tiene edad, por eso en la Biblia se le llama el anciano de días. Y a Jesús también indistintamente se usa a veces ese título también cuando se habla de la persona de Jesús como Dios. El problema fundamental que ha ido presentando la cristiandad es que se enfoca en Jesús como hombre. Y al enfocarse en Jesús como hombre, la gente no puede entender cómo los cristianos adoran a Dios Padre, pero también adoran a un hombre. Por eso se nos acusa de idolatría. Porque nosotros, si bien es cierto que Jesús vino en forma de hombre, lo principal en Jesús es que Jesús era Dios. Él se manifestó, se reveló de esa manera para que de una manera tangible lo pudiéramos ver, y de una manera tangible Él hizo una obra muy perfecta y muy profunda en la cruz, de la cual pudiéramos hablar mucho, que no es el propósito de hoy. Pero Jesús, lo principal y lo primordial de Jesús es que Jesús es Dios mismo, Dios manifestándose a los hombres. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Primera de Timoteo, en la carta a Timoteo, Primera Timoteo 3:16, se nos habla allí acerca de Dios viniendo, Dios haciendo su tabernáculo entre los hombres. Cuando dice Juan 1:1, por ejemplo, yo voy a volver a ese versículo, pero se me ocurre hablar de Juan 1:1. Dice, hablando acerca de Juan, en el principio, acerca de Jesús, en el principio era el verbo, la palabra, que es Jesús. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después dice, Él estaba en el principio con Dios. Y después dice que Él vino. Cuando leemos Juan 1, vemos que dice que Dios vino. Ese vino y habitó entre los hombres. Ese habitar es tabernaculizó. O sea, puso su tabernáculo. Puso su tabernáculo, que era la manera en que los judíos en el Antiguo Testamento, allí sobre todo en el desierto, antes de que se fuera creado el templo, había un tabernáculo, una tienda, que era la presencia de Dios. Entonces cuando dice que Él habitó entre los hombres, el verbo que viene ahí en el original es tabernaculizó, de la palabra tabernáculo, estableció su tabernáculo entre nosotros. Jesús es Dios viniendo. Dice el pasaje que les iba a decir, retomándolo, 1 Timoteo 3:16, dice que grande es el misterio. Hay cierto grado de misterio allí. Grande es el misterio de la piedad o del amor. Grande es el misterio de la piedad. Dice que Dios vino en carne. O sea,
en cuerpo de hombre. Dios vino en carne. Dios vino en carne, o sea, vino de una manera visible. Dios fue justificado en el Espíritu, porque no pecó. Es un texto que cito mucho. Dios fue visto de los ángeles. ¿Por cómo? De una manera visible. Miren, ángeles, lo mismo ángelos, que puede ser ángeles de Dios que ángeles de Satanás. Todo el mundo estaba viendo a Dios de una manera visible. Se los voy a recordar. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? ¿Qué le dijeron los demonios a Jesús? Le dijeron algo. Ellos sí sabían quién era Él. Sabían que era el Santo de los Santos, que estaba en ese cuerpo. Y le dijo, has venido a atormentarnos, has venido a destruirnos. Nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios. Entonces tú eres, es como diciendo, tú eres Dios. ¿Por qué fue que clavaron a Jesús? Dijo, ¿por qué obra me quieren apedrear? ¿Por cuál de mis obras? ¿Han visto mis obras? Todo lo que he hecho, sanidad. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos le dijeron, no por ninguna obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Estaba bien claro para un judío que un hombre diga, yo soy Dios. Yo soy a mí a quien me tienen que adorar. Yo soy el que soy. De hecho, está usando títulos que son el gran yo soy. En el Antiguo Testamento era Dios mismo. Entonces, él está usando esos títulos. Él le estaba entonces diciendo a Jesús, ellos le estaban diciendo, no te apedreamos por ninguna de tus obras. Te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. O sea, tú dices que tú eres Dios y que a ti es quien hay que adorar. Recuerden incluso que hasta los discípulos lo dejaron cuando Jesús empezó a decir acerca de la cena, y eso alusión a la cena. Quien no come mi carne y quien no toma mi sangre, dice que no es digno. No lo puede seguir a él ni lo puede ver a él. Entonces, cuando él está hablando de eso, ellos se dijeron unos a otros, dura esta palabra, ¿quién la puede soportar? Porque lo veían como humano. Pero ¿qué dice Hebreos? Que Dios, Hebreos capítulo 1, en Hebreos capítulo 1 se nos dice allí en la escritura que Dios habló en muchas épocas, de muchas maneras. Habló a través de ángeles, habló a través de siervos, habló a través de la presencia misma de Dios en epifanías, o sea, Dios mismo apareciéndose de una manera visible como con un cuerpo humano. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ah? Por el Hijo. Y bueno, pueden algunos decir, bueno, no, es que solamente en el Nuevo Testamento es que se habla del Hijo. Pero no, aún en el Antiguo Testamento se habla acerca del Hijo. Hay un versículo que dice, honrad al Hijo para que no se enoje. En el Salmo 2, en el Antiguo Testamento, hablan acerca, Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje. Y hay varias porciones en el Antiguo Testamento donde se habla del Hijo. Quiero hacer alusión porque ya de paso estoy hablando del Padre y del Hijo, pero me quiero centrar un poco más en la figura del Padre. ¿Por qué? Y es una de las razones por las que me pidieron que diera este tema, porque a veces hay confusión acerca de que si el Hijo, si debemos pedirle al Hijo, debemos pedirle al Padre, debemos adorar al Hijo o debemos adorar al Padre, o el Padre y el Hijo es una misma cosa, ¿entienden? Si primero entendemos bien quién es el Padre, entonces podemos entender el Hijo y podemos entender algo sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, que es el mismo Espíritu de Dios.
Entonces lo primero es que un solo Dios, lo vuelvo a repetir, muy complejo, que se ha manifestado al hombre, unas veces de una manera más velada, o sea, como si hubiera un velo, queda un velo entre el hombre y Dios, y otra manera de una manera más clara, cuando Dios se le revela al hombre y el hombre entonces puede ver y decir, ay, este es Dios. ¿Entienden? Él se revela en diferentes maneras, pero Él es uno, Él es un solo Dios. Entonces yo quería hablarles de ese Dios como Padre, el Dios que nos creó a nosotros, no solo creó todo lo que hay en la creación, sino que nos creó también a nosotros. Él es nuestro Padre, Él es el Padre de la raza humana. Todo lo que hay en el hombre, e incluso las emociones, son hechas a imagen de Dios, son cosas que están en Dios. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque a veces la iglesia, cuando nosotros hablamos de emociones, enojo, no podemos estar tristes, no podemos estar enojados. Sin embargo, todas esas son emociones que nos han sido dadas por Dios, que no son malas. Las emociones son solamente unas señales que hay para mostrar lo que ocurre dentro. Dice que a Dios le dolió en su corazón. En otras ocasiones dice en la Biblia que Dios se airó, se llenó de ira. Y entonces dice también acerca de cuando Dios se contrista. También Dios se goza, y de ese gozo les quiero hablar hoy. Miren, esto que les voy a decir es tan profundo, y yo necesitaría tal vez en otro tiempo explicarles más, pero Dios tiene por sumo gozo ser Padre. Es un atributo de Dios, ser Padre. Él se goza en ser Padre. Los hijos no son para Él una molestia. Y cuando nosotros los cristianos, hace 2 o 3 días una persona me preguntó a mí, me dijo, ¿cuál es la meta para una persona que nace en este mundo? ¿Es solamente vivir? Y si incluso llega a conocer a Dios, adorarlo. ¿Fuimos creados para adorar a Dios? Sí, fuimos creados para adorar a Dios, pero no es la meta final. Y casi si nunca se nos predica de la meta final en la cual Dios quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo les dijera a ustedes que Dios nos creó para salvarnos, lo cual también es verdad. Dios nos creó y sabía que íbamos a pecar porque Él es omnisciente y Él preparó la salvación a través de sí mismo, viniendo a morir en la cruz. Si la meta es solamente la salvación, ocurre así que una persona que vive sin meta en el mundo porque no tiene a Dios, no es salvo, viene, se convierte, ya ahora es salvo, y se le acaba la meta para su vida. ¿No es verdad? Y eso produce un vacío. Cada vez que nosotros se nos acaba la meta, el hombre trata de buscar otras cosas con que llenar el vacío, aún siendo cristiano. Y quiero decirle esto porque es una de las causas que hay tanta gente en la iglesia que se sienten vacías. Porque ahora son salvos, tienen la palabra, la leen, cantan, adoran a Dios, pero siguen con un vacío dentro. Porque la meta de Dios es, y aquí es lo bonito del asunto, quiero hablar de Dios y de Dios respecto a nosotros en el asunto de su paternidad. A ver, Dios en su esencia es santo. Dios en su esencia es justicia. Dios en su esencia es muchas cosas muy grandes. Pero Dios en su esencia es Padre. Y Dios como Padre se deleita en ser Padre
le gusta ser padre y necesita ser padre. De eso no se nos habla. Dice, no, porque Dios no tiene necesidades. Es cierto que Dios no necesita de nadie más para ser Dios. Él es el que es. Pero como Él es Padre, Él tiene una honda necesidad de tener hijo. Por eso desde el principio de la creación se habla del Hijo. El Hijo presente, y dice la Escritura que Dios Padre hizo todo para el Hijo. Dios Padre hizo todo para honrar al Hijo. Le dio al Hijo una esposa, que somos nosotros. Le dio al Hijo una novia, que somos nosotros. Le dio al Hijo su gloria. Dice el Hijo, todas las cosas del Padre son mías. Esa es la gloria del Padre. El Padre quiso establecer que honraran al Hijo, de lo contrario no llegaban a Él. El camino al Padre es a través del Hijo. Todo es, el Dios Padre se manifiesta para que honren a su Hijo. Honrando al Hijo, lo están honrando a Él. Pero al Hijo no, cuando pensamos en el Hijo en términos de un hombre que se llama Hijo, no. Al Hijo no se limita a un hombre. Él vino en forma de hombre, pero es Dios mismo, Hijo. Es muy complicado para nuestra mente. Pero entonces Dios, que estuvo con el Hijo desde el principio, que lo amó, que tuvieron una relación íntima de padre e hijo, donde el Padre no es sin el Hijo y donde el Hijo no es sin el Padre. Si tenía una relación tan profunda, nunca el Hijo pecó, nunca se separó del Padre, ni aún en su condición viniendo en cuerpo humano, el Hijo declaró independencia del Padre. Sin embargo, Dios, en ese amor tan profundo, en ese deseo y esa necesidad tan profunda de ser Padre, quiso tener no solo uno, sino más hijos que fueran como su Hijo. Entonces, ese es el motivo por el que creó a Adán. Ese es el motivo por el que te creó a ti. Ese es el motivo por el que te creó Kenia, por el que te creó Ruth, por el que te creó Lumi y la hermana, que no sé cómo se llama, Ródica. Y es el motivo por el que me creó y es el motivo por el que tiene tantos hijos llevados a la gloria por medio de Jesús. El Padre quiso, miren, esto no se enseña. Satanás ha cegado el entendimiento y todos, miren, hagan la prueba, revisen en su mente a ver si recuerdan alguna prédica basada en el capítulo 1 de Efesios, donde se diga que Dios tiene una herencia en nosotros. Siempre se nos ha dicho que nosotros tenemos una herencia en Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? Que nosotros somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces te dicen que Dios tiene una herencia en ti, Kenia? El corazón del Padre se regocija contigo. Es difícil de creer. Nosotros no lo creemos. Satanás no quiere que lo creamos. Pero ¿qué dice la Biblia? De la manera que recibisteis, lo recibisteis por fe, andes también por fe. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No dice eso? Pues es una verdad que tenemos que decidir creer. Y después no experimentar, lo siento, entonces lo creo. No, yo lo creo, puede ser que en un futuro lo llegue a creer, a sentir. Pero lo primero, cuando nosotros leemos Efesios 1, versículo 11, dice, en Él, ¿en quién? En Cristo, asimismo tuvimos herencia. O sea, herencia. Somos herederos de Dios en Cristo Jesús.
heredamos las cosas de Dios en Cristo Jesús. Y de eso es de lo que habla la palabra del hijo pródigo. Cuando el hijo que se quedó en casa le dice al padre: oh padre, tanto tiempo te he servido. Él no disfrutaba ser hijo. Él estaba trabaja. Y dice: tanto tiempo te he servido y no has matado para mí ni un corderito. La respuesta del padre fue: hijo, si todas mis cosas son tuyas. O sea, si no las has disfrutado es porque no quieres. Entonces, el padre dice que nosotros tenemos una herencia en el Padre por medio de Cristo Jesús. Pero en el versículo 18, miren lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, oraba para que fueran alumbrados los ojos del entendimiento de los efesios, para que ustedes sepan, y esta es mi oración también hoy, orar que Dios nos alumbre los ojos para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado a ser hijos, a disfrutar al Padre. Miren lo que dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Está en tercera persona, no la herencia nuestra, la de Dios en los santos. O sea, la herencia de Dios en los santos. O sea, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Una herencia que Dios tenía, que éramos nosotros los santos. Eso no se nos enseña. Jesús vino a buscar lo que era del Padre. Él vino a buscar lo que se había perdido. Esa herencia que somos nosotros, que estábamos perdidos. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, Jesús hablando acerca de Juan, acerca de la semilla, del grano de trigo. ¿Qué dice Jesús cuando ya está próximo a la muerte? Dice esto: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Ustedes lo saben bien. Para que una planta sea planta y primero es un grano, y para que llegue a ser una planta tiene que morirse el grano, se pudre y de ahí sale la matica. El grano que no muere puede estar ahí mucho tiempo y no da fruto. Pero él está hablando acerca de su muerte. Él iba a morir en breve y cuando él muriera iba a haber una gran cosecha de granos como él. Porque el Padre tenía un solo grano de trigo, un hijo único. Y ese hijo lo plantó para tener más hijos. Esa es su herencia. En Cristo Jesús el Padre tiene una herencia. Y Él como Padre, Jesús vino, y en parte voy respondiendo esta pregunta, Jesús vino para dar gloria al Padre. Siempre he dicho, el Padre da gloria al Hijo, para que el Hijo le glorifique a Él. El Hijo, ¿a qué vino? De una manera visible a darnos a conocer al Padre y a dar gloria al Padre. Y nos ha dejado un legado, nos ha dejado un ejemplo para que nosotros demos gloria al Padre. Cuando oremos, podremos orar Padre. Incluso la oración es Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre. Y dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os daré. Es una promesa. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. O sea, no son cualquier cosa, son las cosas mismas que Jesús pediría, pero que nosotros lo podemos pedir al Padre, Él nos los da. Entonces, ¿cómo fue que nosotros, puestos en Cristo, llegamos a ser la herencia esa que Dios tenía aquí y que rescató por medio de Jesucristo? Nosotros podemos tener una relación íntima y eterna con el Padre. Y la meta que Dios tiene es que la meta que Dios tiene para nosotros es que nosotros crezcamos
en el conocimiento de Él, de una manera profunda, en una relación profunda con Él. Porque miren, yo les voy a decir una cosa, aún en la eternidad, en el futuro, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, siempre vamos a estar delante del Padre. Es al Padre a quien vamos a adorar, siempre estaremos allí en una relación profunda con Él. Mira, no por gusto, lo primero que un niño tiene cuando viene a la tierra es un padre terrenal, porque eso está representando al Padre terrenal. Lo primero que nosotros, las almas salvadas, tenemos es un Padre. Es un Padre, no es solamente un Salvador, es un Padre en el cual podemos tener una relación profunda por toda la eternidad. Y miren, cuando nosotros vivimos para darle la gloria al Padre, nuestra vida tiene más sentido. Cuando nosotros vivimos para darle toda la gloria a Él. Entonces, yo podría hablar un poquito más tarde de estas tres personas, cómo se diferencian, pero tenía que empezar hablando por el Padre. No quiero ni usar la palabra tres personas. Quiero decir que es un solo Dios, complejo, complicado, no es nada así fácil para nuestro entendimiento, entender, pero ¿cómo decir? Ese Dios se manifiesta en tres personas dentro de la misma, no quiero usar la palabra persona, es a lo que estamos acostumbrados, pero no lo quiero hacer. ¿Saben para qué? Para algunos que están confundidos y que creen que nosotros enseñamos que adoramos a Dios y aparte de eso adoramos a un hombre, yo quiero decir esto, es un solo Dios que vino, se manifestó de una manera visible y que además es espíritu. Dice, a Dios nadie le dio, nadie le ha visto, el único, dicen muchas versiones, dice el unigénito Hijo, pero muchas versiones dicen el único Dios que está a su diestra, le ha dado a conocer. Es Dios que puede ser Dios Padre, pero puede ser Dios Hijo y además es espíritu. Dice que Dios es espíritu y por eso el que le adore tiene que orar en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y cuando quiero hablar aquí un poquito del espíritu de Dios, cuando vemos en Isaías 11, capítulo 11 de Isaías, vemos allí la presencia del Hijo, pero vemos allí también, porque viene de manera profética anunciando al Hijo que habría de venir, pero vemos allí también al Espíritu de Dios manifestándose como los 7 Espíritus de Dios. Todo eso es muy difícil para la mente nuestra, porque estamos acostumbrados a pensar en términos humanos y valorar todas las cosas de acuerdo a lo que hemos visto. Por eso mismo Dios quiso venir en manera visible, para que le entendiéramos un poquito más, para darnos a conocer su gloria. Por eso no es justificación, porque es a través del Hijo, es a través de Dios mismo, que ya dijo, bueno, les he enviado profetas, pero ahora vengo yo en persona a manifestarme para que me vean a mí, para que crean en mí. Si creen en mí, están creyendo en el Padre. ¿Qué fue lo que en Juan 14, cuando él está hablando acerca de que ahora iba a ir en breve al Padre? Y dice, sabéis el camino, sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Y qué es lo que dice Felipe? Padre, muestra, primero dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Entonces él dice ya más abiertamente que él iba a ir al Padre, y el camino era él, por supuesto. Entonces pregunta Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. ¿Y qué le responde él? Tanto tiempo he estado entre vosotros, Felipe, y no me conoces.
el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Él vino a dar a conocer al Padre. Jesús es Dios mismo bajando a donde están los hombres de una manera visible, pero Él es Dios. Debemos identificarlo más a Jesús como Dios, porque por eso lo crucificaron, por decirse que Él era Dios, porque en realidad era Dios. Él dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Le dijeron, todavía no tienes 50 años. Y has visto a Abraham. Dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y él, hablando de Abraham, dice, vio mi día y se gozó. Y ellos dicen, aún no tienes 50 años. Y ya vi, y dices que tú eras. O sea que incluso haber visto a Abraham mismo, eso era imposible porque Abraham vivió antes. Entonces, hay una eternidad en Jesús porque es Dios, ¿ok? Hay una eternidad en el Hijo. Pero también el Espíritu de Dios se viene a manifestar allí les decía, en Isaías capítulo 11 pueden ver todos los aspectos del Espíritu, que no es una fuerza, ni es una cosa rara, es Dios mismo, Dios es Espíritu. Y ahí se le llama Espíritu de santidad, Espíritu de conocimiento, Espíritu de poder, Espíritu de temor de Jehová, o sea, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, el Padre honra al Hijo, el Padre es un testigo de que Jesús es el Hijo. Y por eso cuando allí se le presenta en el bautismo, da testimonio acerca de Él. Pero Jesús vino a honrar al Padre y a darnos testimonio acerca del Padre. Y el Espíritu Santo vino a dar testimonio acerca de Jesús. Jesús mismo, hablando del Espíritu de Dios, dice, todo lo que es del Padre es mío. O sea, son uno. Todo lo que es del Padre es mío. Y después, hablando del Espíritu Santo, cuando viniera a vivir dentro del creyente, dice, Él tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Y os lo hará saber. Y les recordará también todas las cosas. Pero yo quisiera saber, porque ya lo que quedan son pocos minutos, no sé cuánto en esta prédica he logrado abarcar las expectativas que ustedes tenían en cuanto al tema, pero el tema yo solamente lo que he hecho un bosquejo general. O sea que de cada uno de esos aspectos se pueden hacer otras prédicas. Y quisiera también que si tienen alguna pregunta, que la puedan hacer, o si ustedes creen que hay algo que no he respondido, que debería responder también, pues me pueden decir así abiertamente. Esto es mucho más lo que hay en mi corazón para hablar acerca de Dios y para hablar de la manera en que Él se manifiesta al hombre, pero no lo puedo abarcar todo en este tiempo. Y lo que he querido es dejarles un poquito con sed y que ustedes sepan que ahí hay todo un océano profundo. En cuanto a Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre lo debemos presentar así como Dios, el único Dios que se manifiesta de esa manera, como Hijo, como Espíritu Santo, de manera indistinta. Está bien así, ya puedes cortar para que no se nos arruine el vídeo. El Señor les bendiga. Amén.